El invitado de hoy, un investigador objetivo y analítico, con habilidades y actitudes de liderazgo, precursor y especialista de los estudios organizacionales en México. Se ha desempeñado en el ámbito académico desde hace más de 40 años, como docente, ocupando diversos cargos directivos, perteneciendo a comités editoriales, siendo docente invitado en Francia y Japón, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985. En colaboración con Eduardo Ibarra, introdujeron en el país la teoría de la organización y los estudios de las organizaciones, tomando en cuenta algunas reflexiones sobre la experiencia japonesa, volviéndose de esta manera los primeros en plantear estos temas en la comunidad académica mexicana. Como resultado de estas investigaciones, cuenta con una extensa producción de artículos y libros, además de la transmisión de esas experiencias a través de seminarios, cursos y talleres. A través de la transdisciplinariedad, ha podido analizar a las organizaciones utilizando categorías como sistemas autorregulados, sistemas autopoiéticos y sistemas complejos. Es experta en elaboraciones metodológicas y epistemológicas, las cuales traspasan todas las ciencias sociales hasta llegar a los estudios organizacionales. Hoy es un honor darle la bienvenida a Luis Montaño Hirose en Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación. Pues muy buenas tardes. Estamos hoy en la UAM Iztapalapa, precisamente con el doctor Luis Montaño Hirose, un experto en teoría de la organización, en estudios organizacionales, quien hoy nos hace el honor precisamente de aceptar esta entrevista en el programa de Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación. Doctor, bienvenido y le agradezco la oportunidad de esta entrevista. Muy buenas tardes, el agradecido soy yo. Bueno, aprovechar sobre todo este momento, como hemos platicado un poco, este programa tiene la intención de establecer cuál sería el perfil de los diálogos en educación, pero desde la crítica, desde los estudios críticos. Aún así quiero empezar, pues un poco comentaba que este programa tiende ahí al psicoanálisis en la primera parte, de que pues, nos comentara cómo fue esa infancia y esa adolescencia, cómo la vivió Luis Montaño. Pues yo creo que, como en muchos casos, hubo un cierto nivel de rebeldía ante la autoridad, que creo que es difícil pero necesario. Creo que mi relación con mis hermanos fue muy fuerte, pero pues digamos predominaba en aquel entonces, yo voy a cumplir 70 años, predominaba en aquel entonces de mi infancia, pues todavía digamos padres con cierto nivel de autoritarismo, por decirlo claramente, ¿no? Entonces creo que ahí tiene un inconveniente y tiene un lado positivo, como casi todas las cosas en la vida, porque lo obliga a uno a pensar por sí mismo, lo obliga a uno a revelarse en términos positivos, que si hubiese tenido un padre a lo mejor muy por el lado contrario, a lo mejor no hubiese tenido necesidad de reafirmar pues mi propia autonomía, mi propia libertad, que nunca es total, pero digamos esos pequeños espacios que le va otorgando la vida a uno y que uno quiere empezar a tomar decisiones a veces a una edad muy temprana. Entonces digamos que fue una relación como todo padre e hijo en general, que fue muy, muy positiva, aprendí mucho, lo quiero mucho a mi padre, que en paz descanse, pero creo que sí nos marca obviamente nuestra primera infancia, nuestra era de juventud, y a lo mejor yo me volví un poco más rebelde, si lo queremos poner en esos términos, a lo mejor a una edad un poco más temprana que la mayoría de mis amigos. Pero pienso que fue bueno y que no afectó la relación. Creo que los padres también tienen que darse cuenta, pues que tienen que ir soltando un poco más las riendas. Y además era otra época. No podemos juzgar a la gente que nació en otra época con los criterios de ahora. Entonces creo que fue muy positivo que haya sido un poco más duro y que eso me ayudó a tratar de ser yo mismo, ¿no? Un poco más tempranamente. ¿Y cómo llega Luis Montaño a la elección de estudiar
administración, ¿no? Y en la UNAM. En esta relación a veces un poco ambigua que tenemos padres e hijos, en ambas direcciones, yo admiraba mucho a mi papá porque él había estudiado administración y era un autor también, digamos, era una persona muy destacada. Él había escrito ya algunos libros, él había trabajado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, luego había estado en muchos cursos y había escrito varios libros. Y bueno, yo lo admiraba mucho. Mis hermanos y yo nos peleábamos por teclear en la máquina de escribir, digamos, los textos de mi papá. Entonces era pues seguir un poco los pasos. Como todas relaciones es seguir los pasos, pero también buscar sus propios pasos, ¿no? Y entonces, bueno, yo vi en la administración un mundo muy positivo, que es la carrera que yo elegí, y sobre todo que me daba la impresión de que era un mundo muy ordenado. Los objetivos, las metas, los procedimientos, era un poco como recetas de cocina, que ese ámbito traté de explorarlo un poco, me fue muy mal. Entonces, es como tener certezas del mundo, como saber que el mundo puede generarse sin muchos conflictos, que todo es a través de procesos. Y bueno, me encantó ese mundo y me metí, dije, aquí todo lo que yo no tengo en mi foro interno, lo voy a poder hacer a partir de una disciplina que el orden es la esencia, ¿no? Claro. ¿Y en qué momento, digamos, se da este crecimiento hacia, pues, la teoría organizacional, los estudios organizacionales? Porque en palabras de usted, en varios textos y entrevistas, pues está la crítica a la enseñanza de la administración en México, que por decirlo lo menos, pues tiene esa deficiencia o grave deficiencia de no enseñar la parte de la teoría y más bien enseñarse en muchos lugares como recetas de cocina. ¿Dónde se da ese momento? Yo creo que conforme uno va avanzando en general en su propia formación universitaria, uno se va dando cuenta de que los discursos, las narrativas, las ideas no se compaginan tan bien con la realidad y uno empieza a sospechar que lo que uno piensa no es tan real. No es que sea irreal, pero que hay algo, un camino, una brecha que no nos permite acercarnos a la realidad, y es el pensamiento mismo, es la formación misma que agradecemos de nuestros profesores, pero que nos damos cuenta casi tal vez al final de la carrera que ya no es tan cercana a lo que debería haber sido. Empezamos a ser un poco críticos. Creo que tengo dos puntos que me hicieron mucho más críticos. Uno de ellos fue mi doctorado. Me fui a estudiar a Francia, afortunadamente, y estudié en una universidad que era de un tono muy crítico, que es la Universidad de París 9. En el 68, en el mayo de 68 en Francia, sobre todo en París, hubo un movimiento estudiantil muy fuerte, académicamente mucho más fuerte que el que hubo acá. Acá en México, digamos, fue mucho contestatario contra los sistemas autoritarios, sobre todo políticos, pero en general sobre el autoritarismo que reinaba incluso en las mismas familias. Y en Francia, si bien también hubo rechazo a la autoridad, sobre todo era un descontento porque la sociedad en aquel entonces de consumo, pujante, etcétera, pues como que carecía un poco de contenido, carecía un poco de elementos, digamos, más allá de una sociedad que se abría al consumo, al desarrollo económico. Y entonces hubo un cuestionamiento acerca de hacia dónde iba la sociedad, bueno, al menos esa es mi interpretación, y hubo este regreso a los clásicos. Habrá que regresar a leer a Marx, a Weber, a Durkheim, a los pensadores sociales, porque a lo mejor no se habían entendido bien. Y entonces hubo un movimiento muy revolucionario donde los jóvenes no querían aceptar el futuro que ya les habían construido, lleno de comodidad, pero digamos vacío en otros ámbitos. Y entonces hubo un rechazo a todo aquello que les estaban legando como destino ya final a los jóvenes. Y los jóvenes se rebelaron, y como en estos casos de rebeldía hay muchos puntos focales de rebelión, pero también hay otros que no se sabe a ciencia cierta,
¿Por qué los jóvenes se rebelan tanto, ¿no? Porque parece ser que las condiciones de la rebelión del 68 en varias partes del mundo no se corresponden necesariamente con lo que los jóvenes encontraron como elementos contra los cuales rebelarse. Bueno, a final de cuentas, digamos que esto repercutió mucho en la educación. Hubo un movimiento social muy fuerte, hubo algo también de represión, pero los jóvenes dijeron queremos otro mundo. Y eso repercutió en la educación, y hubo 2 universidades que se crearon inmediatamente después del 68, que fue la Universidad de París 8, que es la de Vincennes, y París 9, que es la de Dauphine. La segunda es donde yo estudié. La primera se constituyó como un experimento más que como una universidad, se le llamó el Centro Universitario Experimental, no con el nombre de universidad. Y en cambio la Universidad de París 9 sí era una universidad que era de gestión y economía, pero con un tono profundamente crítico. Y entonces tomábamos clases sobre Marx, sobre mucho psicoanálisis, la crítica de la escuela de Frankfurt, y todo eso para entrar a discutir los temas de economía y gestión, que era algo un poco impensable, ¿no? Y yo me acuerdo con el 68 acá en nuestro país ingresaron los marxistas, las teorías marxistas ingresaron a facultades de orden muy conservador, como la donde yo estudiaba, que era administración y contabilidad, y tuvimos clases de finanzas desde un ángulo más o menos marxista, más o menos crítico. Entonces creo que la época fue muy importante, fue una época de crítica a nivel internacional, y me tocó un poco en México y sobre todo mucho en Francia, donde finalmente pude terminar mi doctorado. Ese fue un momento muy importante. Y un segundo momento es la creación propia de la UAM, que tiene también una referencia, se fundó en 74, tiene una referencia un poco más alejada que en el caso francés del 68, pero que mucho se dice que fue una intención del presidente en aquel entonces, Echeverría, digamos, de acercarse un poco con la lastimada academia universitaria, y se fundó esta universidad que sí tiene un tono mucho más crítico que, digamos, las universidades de aquel entonces, y se fundó como una universidad moderna con un sentido crítico que creo que a la fecha todavía la mantiene y la diferencia, ¿no? Claro, y bueno, es una característica que, al menos en el imaginario académico, yo lo tengo presente. Quisiera regresar a esta parte del estudio en París 9, ¿no? Regresar a los clásicos, ¿no? Obviamente no solo en sociología, ¿no? También en el psicoanálisis, la escuela de Frankfurt, ¿no? Obviamente, que ha comentado, pero digamos, ahí todavía no hay como tal estudios, organizaciones, teoría de la organización, porque recordemos que esta tiene una vertiente que, si bien tiene un exponente, ¿no?, muy reconocido como es Michel Crozier, ¿no? Pues obviamente es más anglosajona, ¿no? Donde hay ya ese acercamiento que, si bien la teoría de la organización recurre a estas bases, ¿no? Pero es más del orden anglosajón, ¿dónde hay ya este acercamiento con la teoría? Sí, yo me acuerdo que cuando estudié en Francia había tres libros y 3 autores que eran muy importantes en la época en que yo llegué allá. Uno era Foucault y su libro sobre las prisiones, Vigilar y Castigar. Otro, y Foucault era muy importante en aquel entonces. Otro era Crozier, y Crozier junto con Friedberg, que habían escrito El actor y el sistema, que también es un libro muy crítico, importante, con otra perspectiva, pero sigue siendo crítico porque aborda el tema del poder como la esencia de la organización. Y por otro lado estaba toda una corriente que estaba formando sobre psicoanálisis, donde entre otros hay un autor fundamental que es Eugène Enriquez, que es filósofo y psicoanalista, y que se dedica al ámbito de las organizaciones. Esos 3 autores creo que me marcaron mucho, los sigo leyendo. Bueno, ya 2 ya fallecieron, Enriquez sigue vivo afortunadamente, sigue escribiendo. Y estos 3 autores me marcaron mucho. Cuando yo llego acá, pues hay este espíritu más crítico de la administración, y logro encontrarme con algunos colegas que venían de otra institución que también se fundó en el 74, que es el CIDE, y que también es crítica, en sus orígenes muy crítica, y allí se formaron varios de mis colegas, como por ejemplo Antonio Barba,
Eduardo Ibarra, Salvador Porras, varios, por mencionar algunos. Está David Arellano, que en aquel entonces también estaba entre los más jóvenes. Y bueno, y una parte de esos profesores vino acá con ese espíritu crítico que también se había formado en el CIDE, de manera importante, y yo me encuentro pues en un ámbito donde pues era muy era muy propicio el desarrollo de la crítica en un ambiente donde no se había hecho mucha crítica en administración y en teoría de la organización. Y entonces me junto con Eduardo Ibarra primero, que era profesor también recién llegado del CIDE, y bueno, platicando elaboramos este libro que se llama Mito y Poder en las Organizaciones, que es un libro que tiene ya pues muchos años y que ya no recomiendo porque ya está sobrepasado teóricamente, pero que en su momento, digamos, despertó la idea de que se puede hacer crítica, y una crítica, digamos, sana en el sentido de constructiva. No se trata de ponerle adjetivos, sino se trata de encontrar en qué sentido la teoría tiene sus bemoles, no está sólidamente construida. Una parte es la crítica, y la otra parte de la crítica son sus consecuencias sociales, que puede tener consecuencias, digamos, muy negativas en las personas, tener sistemas administrativos muy cerrados, poco participativos, muy autoritarios, que era un poco la crítica que hacíamos en aquel entonces. Claro. ¿Y en qué momento, digamos, se salen, porque así considero, ¿no? Se salen precisamente del ámbito del estudio específico de la administración, ¿no? E incluso de la propia economía, aunque el departamento donde están es el de economía, y empiezan precisamente a llevar pues esta crítica, esta visión, ¿no? Ya más a lo social, a lo amplio, ¿no? De la visión y del trabajo, que de entrada estoy totalmente de acuerdo. Hacer crítica dentro de la administración era un campo en México, ¿no? No explorado, ¿no? Pero luego me interesa de todo preguntarle, doctor, ¿cuándo pasa a lo social, al terreno amplio, digamos? Sí, es una pregunta interesante que me hace pensar que hubo, después del 68 en México, hubo compañeros que eran administradores y que querían pasar a la crítica y que no había un camino ya hecho, y algunos compañeros se fueron a la economía y otros compañeros se fueron a la sociología. Ya no continuaron con la crítica a la administración, a las formas de organización, sino se pasaron a otros ámbitos, digamos, más macro, que ya estaban más elaboradas. La economía crítica y la sociología pues, crítica, casi por esencia, encontraron ahí terrenos interesantes. Yo cuando terminaba mi carrera pensaba hacer una maestría, sea en psicología o en economía, porque pensaba que ahí había ámbitos críticos, no por hacer la crítica, sino por tratar de acercarme más a comprender mejor la realidad. Y pensaba que la administración era ya un elemento que por más que empujara, a lo mejor no me lo iba a permitir. Pero creo que encontrando la teoría de la organización, encontramos un ámbito muy fecundo, sobre todo porque la teoría de la organización había llegado a México a través del CIDE, con Simon, el principal autor. Eduardo Ibarra lo retomó mucho, pero creo que el ámbito de la teoría de la organización, si bien no era muy crítico, era un ámbito social donde la crítica era más propensa de desarrollarse. Entonces pienso que sin abandonar la administración pudimos entrar a un ámbito, digamos, más multidisciplinario como es la teoría de la organización, y pudimos hacer la crítica, ¿no? Lo interesante de la teoría de la organización y los estudios organizacionales, a diferencia de Europa y de Estados Unidos, es que acá se hace mucho desde el ámbito de la administración. Escuelas, facultades, centros de administración son los que han hecho la crítica a la organización, digamos. En otros países como en Europa es más la sociología, por ejemplo. Estados Unidos también mucho la sociología, la psicología. Pero algo que caracteriza a América Latina en los estudios críticos organizacionales, yo creo es que se han desarrollado al interior de la administración, y que los administradores conocemos mejor, digamos, los instrumentos, las herramientas, y que por eso podemos hacer una crítica, digamos, más al detalle. No sé si más fina, pero sí más al detalle, ¿no? Me gustaría aquí
pues comentarle, ¿no? No sé si usted considera que hay, parece, dos categorías que se vuelven sustantivas en el trabajo del doctor Luis Montaño, que son organizaciones e instituciones. Y a partir de estas relaciones y con un trabajo, quisiera decir de entrada multidisciplinar, ¿no? Con un gran perfil hacia lo transdisciplinar, abre, digamos, una puerta interesante a los trabajos de investigación. ¿Eso sería correcto? Sí, el plano institucional, originalmente los primeros teóricos, desde mi punto de vista, muchos de ellos son franceses, no todos, pero muchos son franceses, muchos son filósofos y psicoanalistas. Es decir, yo creo que parte de la discusión de lo institucional proviene de las humanidades. No proviene del campo de las ciencias sociales, donde sí está ubicada más la teoría de la organización. Creo que los estudios organizacionales, una de sus vertientes importantes es que hay este acercamiento a las humanidades, es decir, hacia la historia, la filosofía, el psicoanálisis, la lingüística y otros, ¿no? Incluso el derecho, que una parte que se dice pertenece al plano de las humanidades y otra parte que pertenece al mundo de las ciencias sociales. Bueno, este acercamiento a las humanidades creo que ha sido muy importante, en mi caso también, donde en mi formación en Francia sí tuve un acercamiento mucho más cercano a las humanidades que a las ciencias sociales, y entonces el concepto de institución tiene otra connotación. Siento que en las ciencias sociales, por ejemplo en economía e incluso en estudios organizacionales, se trajo el concepto de institución de una manera, yo diría, un tanto cuanto, no me gusta decirlo, pero no muy profunda, digamos, no con la riqueza que tiene la discusión de las humanidades, y sí con la prisa que tienen las ciencias sociales de entender y cambiar una realidad. Las humanidades están menos preocupadas por eso, y creo que hacen bien en no todos preocuparse por cambiar tanto al mundo como de entenderlo, mientras que las ciencias sociales, pues la economía, la ciencia política, pues tratan de tener una mejor sociedad, lo que también es obviamente muy legítimo, válido y necesario. Entonces creo que el concepto de institución, que proviene más del psicoanálisis, que proviene más de la filosofía, Castoriadis es un autor, filósofo de origen griego que se desempeña en Francia toda su vida, y digamos que él es uno de los primeros en hablar de la institución, cuando habla en un libro, una institución imaginaria de la sociedad. Y entonces nos habla del concepto de institución desde un punto de vista filosófico. Creo que el intercambio entre ciencias sociales y humanidades no ha sido tan fructífero como debería de ser. Los estudios organizacionales tratan de recuperar ese concepto de institución para traerlo a las ciencias sociales, para entender la sociedad contemporánea y tratar de cambiarla. Y creo que en ese traslado hay una cierta pérdida de profundidad del concepto, porque la institución abarca tanto los cambios sociales como los cambios, digamos, psíquicos o de la mentalidad del individuo. O sea, actúa sobre una gama de fenómenos muy, muy diversa. La institución a veces es entendida por los economistas, por ejemplo, como las reglas del juego. Y uno dice, pero como un concepto tan rico, tan provocador, como la institución, que significa pues la creación, la construcción social de cosas inexistentes a través de convencionalismos sociales, de modificación de los aparatos psíquicos colectivos, etc., como toda una reflexión que puede ser muy, a veces difícil de entender, cómo la traducimos a las reglas del juego. ¿Y qué significan las reglas del juego? Pues las reglas que todos conocemos, ¿no? Y entonces me parece que hay una pérdida de profundidad de sentido que yo he tratado de recuperar. Creo que en el plano institucional están los fines, por decirlo así, por ponerlo también en términos más o menos accesibles. Está el hacer las cosas correctas, hay un plano de idealidad, de representación social compartida, que nos da sentido vivir en sociedad, etc. Y en el plano organizacional tenemos la concreción de ese plano institucional. La universidad, tal como expresión, sería hablar de la institución, es decir, en términos tan genéricos que tienen que ser en sentido singular. No es ninguna universidad en lo particular, es la idea que tenemos idealizada de qué debe ser la universidad en la sociedad. Y tenemos a las organizaciones, que son aquellas
formas concretas que asume esa idealidad de la institución, y tenemos a la UAM, a la Universidad de Jalapa, a la Ibero, todas las universidades concretas son organizaciones, y por eso se parecen un poco entre ellas, tienen muchos elementos en común, aunque también buscan diferenciarse. Entonces, las organizaciones no son ideales, es el resultado de la dificultad que tenemos los seres humanos de convivir con proyectos, con visiones distintas, con intereses no siempre compatibles. Entonces, las organizaciones se convierten en un ámbito muy propicio a la crítica. Toda organización va a ser crítica. Recuerdo, por ejemplo, a Weber o a Miches, que nos hablan de la jaula de hierro, de la ley de hierro. Las organizaciones no pueden funcionar bien, tienen que funcionar mal. Y funcionan mal no solamente en sí mismas, sino que no logran alcanzar el nivel de idealidad que tenía la institución. Entonces, bueno, sí, me parece que hacer las cosas correctas está del lado institucional, y hacer las cosas correctamente está del lado del mundo de las organizaciones. Y por eso cuando Weber habla de racionalidad instrumental, dice adecuación de medios afines, pero hace énfasis en los medios, en cómo lograr tener esta bisagra entre el plano institucional y el plano organizacional que sea, digamos, más cercano. Eso permitiría, digamos, y la crítica al mundo organizacional nos permite tratar de acercarlo un poco más. Nunca vamos a tener organizaciones perfectas, pero sí, como decía Simon, podemos tener organizaciones que nos den un nivel de satisfacción más alto. Claro. Y hay una distinción, sobre todo en el discurso de Luz Montaño, que versa entre los estudios organizacionales y la teoría de la organización, que ha sido discutida por otras personas, pero a mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿en qué consiste precisamente esta distinción que usted hace y que ha ocupado en los estudios y en sus investigaciones? Sí, la teoría de la organización es una corriente multidisciplinaria norteamericana basada en las ciencias sociales, la economía, la ciencia política, la administración, la psicología, etc. Son más las ciencias sociales que tratan desde una perspectiva multidisciplinaria de determinar cuál es la naturaleza social de la organización. Y es un proyecto realmente fascinante. Algunos lo acusan de positivista, algunos lo acusan de conservador, pero creo que hizo avances en el conocimiento muy, muy grandes cuando se plantea que las organizaciones como universidades pueden ser anarquías organizadas, que son estructuras flojamente acopladas, cuando hablan de la ambigüedad en los objetivos y en los medios. Me parece que hay avances muy importantes de reconocer qué es la teoría de la organización, aunque muchos la critican. Yo creo a veces la critican porque es de origen norteamericano, hay que decirlo, ¿no? Y las ciencias sociales y las humanidades son muy criticadas, las propuestas a veces estadounidenses, de manera incorrecta. Y por otro lado tenemos una propuesta europea, que son los estudios organizacionales, que es más reciente, que tiene su núcleo duro en la sociología, pero que tiene, digamos, un contacto muy cercano con las humanidades. Y eso hizo que los estudios organizacionales tomaran temas de estudio que no tenía la teoría de la organización, como el tema del poder o el tema de la cultura, que son fundamentales para entender una organización. Entonces me parece que es un esfuerzo multidisciplinario también, y que, digamos, se contrapuso en sus orígenes de los estudios organizacionales, porque había también un mercado editorial, había, digamos, un tema de cómo distribuir los privilegios, los méritos. Los académicos también circula mucho el problema de los egos, etc. O sea, no es ciencia pura, en ningún caso, son hombres que discuten unos con otros y que se enfrentan en diversos planos. Y yo creo que se enfrentaron mucho al principio y después empezaron a coincidir, y coincidieron mucho en el llamado análisis institucional, en el nuevo institucionalismo sociológico. Empezaron a coincidir, y creo que los estudios organizacionales perdieron parte de su interés por las humanidades y se encargaron, y de la teoría, y se fueron haciendo cada vez más cercanos al estudio de la realidad empírica, de los estudios de caso, que traía mucho la
la teoría de la organización, y creo que en el análisis institucional se empiezan a fundir. Y por eso alguna vez David Arellano comentaba que la revista de estudios organizacionales tan importante, pues de repente hay un grupo que se desprende y crea otra revista que paradójicamente se llama Teoría de la Organización, como si fuera un regreso a ese mundo previo. Pero digamos que sí hay una parte de descontento al interior de los estudios organizacionales que sienten que ya no están avanzando, como que las disciplinas tienden un poco, después de un desarrollo muy rápido y fuerte, tienden un poco como a estabilizarse y buscan nuevos caminos. Y aquí el camino que buscan es cómo darle mayor peso a la teoría. Claro. Bueno, esta primera sección, doctor, pues normalmente la referimos a cómo pasa alguien, metafóricamente hablando, de cordero a león, es decir, en qué momento se pasa de seguir el libro, que hay que seguirlo al inicio, ¿no? Indudablemente hay que leerse siempre a los clásicos, sí, ¿no? Como decía del movimiento precisamente en Francia, a pues lo que nos ha comentado de la crítica, ¿no? Ahora vamos a ir a una segunda sección de Corderos y Leones, de los críticos de educación, que tiene que ver con 6 preguntas, doctor, precisamente para perfilar lo que es pues este proyecto de investigación que queremos conformar en la Universidad de Jalapa. La primera pregunta tiene que ver: ¿cuál considera usted que debe ser el fin de establecer, de entablar como línea de investigación unos diálogos en educación, pero precisamente desde los estudios críticos, para hacer crítica y señalar situaciones pues obviamente en este ámbito de conocimiento? La pregunta es interesante y me hace pensar cómo varios personas que éramos de la carrera de administración llegamos, digamos, a de alguna manera asomarnos al mundo crítico de la educación, como es el caso de Eduardo Ibarra, una compañera de la UAM Xochimilco, Angélica Buendía, que es también una autora muy distinguida en temas de educación, temas críticos, y que es administradora. Y así podríamos poner varios ejemplos de administradores que llegaron al estudio crítico de la educación. No somos la gran cantidad, pero digamos, hemos llegado de manera más o menos no tan tangencial, digamos, ¿no? Porque la teoría de la organización estudió cierto tipo de organizaciones y se encontró con una muy especial, que es la organización o el modelo, digamos, universitario. Parsons le llamó que era un enigma la forma de organización de las universidades. Taylor se quejaba porque las universidades no tenían una forma de organización más cercana a la empresa, porque había un paso mortal que el alumno, el egresado, tenía que dar al pasar de la universidad al trabajo, porque eran organizaciones tan diferentes, formas de organización tan diferentes. Las anarquías organizadas y todo lo que le comentaba hace rato. Morris Cook, que hizo un estudio que le pidió la Carnegie Mellon sobre 6 universidades en Estados Unidos, y bueno, pues él tratando de buscar la eficiencia, y los universitarios pues le dijeron: no, es que las universidades somos distintas. Entonces es un mundo apasionante porque nos plantea una forma de organización muy distinta que nos atrae, y que en el estudio de las organizaciones nos topamos con esa discusión y queremos acercarnos a ver qué pasa. Entonces creo que sí, que muchos de los que hacemos teoría de la organización o estudios organizacionales nos fascinamos frente a un mundo, digamos, menos jerárquico, más colaborador, muy idealizado también, etcétera, y nos damos cuenta de que la ciencia o el conocimiento científico o académico siempre requiere de la crítica. Es imposible en cualquier disciplina no ser crítico con el nivel de conocimiento que tenemos, con las formas de acercarse, con las consecuencias que tiene ese conocimiento. Y entonces yo creo que el motor realmente importante de la universidad es la crítica. Claro, hay unas críticas que son muy mal elaboradas o que son mal intencionadas, pero la crítica como mecanismo objetivo, honesto de avanzar en el conocimiento y de darle mejores opciones a ciertos sectores de la sociedad, me parece que la crítica es innegable. No podemos pensar la educación sin la crítica.
tenemos que ayudarles a nuestros alumnos a que duden de lo que decimos, que digan, ¿no se habrá equivocado el profesor? Porque además de que nos equivocamos, conscientemente, digo, lo reconocemos, pero hay errores que no logramos captar que tenemos nosotros mismos. Entonces, la formación del alumno ya no pasa por ser aprendan lo que le dice el profesor, sino aprendan por ustedes mismos, el profesor les va a ayudar, ¿sí? Entonces hay una corresponsabilidad que manejamos mucho el concepto en la UAM, de que el aprendizaje es corresponsabilidad del alumno y del profesor. Y la crítica es fundamental. La crítica puede ser entendida como los estudios críticos famosos de la Escuela de Frankfurt, que sigue teniendo mucha validez, se sigue trabajando en eso. La Escuela de Frankfurt no se ha abandonado, se sigue actualizando. Y por otro lado, creo que la crítica no cabe todo en los estudios críticos de Frankfurt, sino más bien que la crítica es un elemento más amplio, donde una de esas corrientes es la Escuela de Frankfurt, que sigue teniendo vigencia, pero se puede hacer crítica desde otros planos. La educación sin crítica creo que no tendría sentido ni para la docencia ni para el trabajo de investigación, ¿no? Claro. Estoy recordando en este momento una entrevista que le hicieron de la Universidad Juárez de Tabasco, ¿no? Y ahí plantea usted algunas preguntas, ¿no? Precisamente hablando del tema institucional y organizacional. Precisamente yo recuerdo ahorita una que me llama la atención, es volvernos a preguntar cuál es el fin de la universidad. ¿Considera que esa pregunta hoy, en estos tiempos, es una pregunta pertinente? Creo que es más pertinente que nunca, o siempre es pertinente. Creo que es más pertinente, tal vez me inclinaría por la primera, porque la universidad y la sociedad van de la mano. No los podemos pensar como un espacio vacío que pueda existir entre ellos. Creo que la idea de autonomía no es para crear un espacio distinto en el sentido de crear una torre de marfil, que puede ser que haya proyectos así, sino creo que la autonomía sirve para generar un mayor nivel de responsabilidad. Y entonces necesitamos separarnos para poder tener una mejor relación, necesitamos diferenciarnos. La universidad es autónoma porque no puede ser extensión del poder político, religioso, económico, de ningún tipo. Y creo que todas las organizaciones, todas las instituciones deberían tener nivel de autonomía. Aparte de las que tenemos como formal, creo que toda institución debería tener un nivel de autonomía para hacer una contribución mayor, más específica y más responsable al resto de la sociedad. Creo que la universidad tiene que estarse repensando porque las circunstancias cambian. Estamos en momentos, yo creo, donde la educación, más la educación que la investigación, se ha puesto en primer lugar debido, desafortunadamente, a que no pudimos dar durante 2 años y medio un buen proceso de educación. Hay el triunfalismo tecnológico que dice que los problemas de la universidad se resuelven con tecnología y con educación virtual. Creo que no. Creo que la educación virtual puede ser un proyecto complementario siempre y cuando tengamos un proyecto presencial y, digamos, se complemente con herramientas tecnológicas bienvenidas. Pero no podemos sustituir el proyecto social, el proyecto filosófico, la esencia de la universidad a un problema de tipo técnico o tecnológico. Y entonces creo que nuestras sociedades han cambiado. Creo que la pandemia nos hizo cambiar no solamente en el sentido de la educación y la educación a distancia, sino nos obliga a pensar el tema de la globalización, de la globalidad y las fragilidades que ello implica. ¿Cómo es posible que un pequeño virus en un mercado muy apartado, en una ciudad que muchos no conocemos, un país que no conocemos más que por referencias, de repente haya puesto al mundo de cabeza, le haya obligado a cerrar las escuelas, todas las escuelas se cerraron, haya obligado a detener en el nivel más bajo a la economía, haya obligado a que la gente no saliera de sus casas, un gran temor. El mundo pospandémico todavía no alcanzamos a entender cuáles son sus consecuencias, pero el mundo ya no es el mismo. Y sin embargo, hay instituciones que se les pone todavía, alcanzan mayor relieve,
que son, yo creo, dos importantes, que son las escuela en general, la universidad, y por otro lado los hospitales, la salud. Creo que esas dos funciones sociales representadas por sus instituciones son ahora mucho más importantes, y las sociedades le van a dar mucha más importancia que al desarrollo económico, que al desarrollo tecnológico, que son importantes, pero que no son tan esenciales como pueden ser esto. Creo que hay un cambio de prioridad. Queremos más cultura, queremos más sensibilidad, queremos más inclusión, queremos más trato igualitario, queremos darle otro sentido a la vida cotidiana, y también queremos conservar la salud, ¿no? Y creo que educación y salud pueden convertirse en el nuevo, digamos, paradigma social pospandémico, y olvidarnos de tanta tecnología y de tanta economía y de tanta política. ¿No? Creo que no es que no sean necesarias, pero no deben ser el centro del mundo social, de los individuos, de sus preocupaciones, de su vida diaria, ¿no? ¿Qué queremos? Que nuestros hijos tengan mejor educación, incluso aunque no tengan mejor trabajo, que tengan mejor educación, que comprendan mejor la realidad en la que viven. Eso es un avance muy grande, que piensen mejor, que se preocupen más por los otros, que sean más responsables. Todo eso que dan las universidades, que no dan solamente una formación profesional, sino una formación integral. Yo le pregunto a muchos de mis amigos, ¿y tú te gustaría que tus hijos fueran a la universidad aunque luego no encontraran trabajo en lo que estudian? Dirían, claro que sí, la universidad te prepara para la vida, no solo te prepara profesionalmente. Porque además luego cambian de trabajo, o hacen una maestría en otra cosa, o se van a otros ámbitos, porque tienen esa capacidad, tienen la capacidad de entender, de argumentar, de cambiarse ellos mismos. Entonces yo creo que educación en todos los ámbitos y salud, que además son ámbitos bastante descuidados en muchos países como el nuestro, ¿no? Bueno, el nuestro hay épocas en que se promueve mucho la ciencia y la educación, y hay otros espacios políticos, ámbitos, tiempos políticos donde se manda todo eso al bote de la basura, literalmente, ¿no? Entonces me parece que debemos tener más esfuerzos sostenidos, que la universidad cambia, que la universidad no debe dar solamente conocimiento profesional, debe intervenir más en buscar una sociedad más igualitaria, más incluyente, menos violenta. El nivel de violencia que tenemos en nuestro país espanta. Nos hemos, entre comillas, acostumbrado porque ha sido gradual, pero ha sido muy intenso. Si esto lo vemos nos hubiéramos ido del país y no hubiéramos sabido nada hace 15 años y regresamos, estaríamos desmayados, estaríamos aterrorizados de lo que está pasando. Pero como ha sido gradual, pero muy intenso, lo hemos gradualmente aceptado. Entonces yo creo que las universidades tienen un papel que jugar en la cultura de la paz, en la aceptación, en la convivencia. Las sociedades más, digamos, entre comillas, más avanzadas, las nórdicas, por ejemplo, pues le apuestan mucho a eso, ¿no? Le apuestan a la salud y le apuestan a la educación, y me parece que esos son lugares donde aprendemos a vivir, a convivir de una manera mucho más distinta. Y creo que la universidad debe avanzar un poco más en eso, sin descuidar, digamos, la educación profesional, por decirlo así, ¿no? Claro. Y aunque ya expresó un poco cuál podría ser una agenda, doctor, ¿no? En su opinión, ¿cuáles serían, digamos, los temas principales que desde unos diálogos que se basan en la crítica tendrían que tener, digamos, como prioridad? Yo creo que uno de ellos es el tema de la inclusión, que es un tema muy general, que abarca, se empezó a discutir primero de la integración, que tenía que ver con los alumnos y personal que tenía algún grado de discapacidad. Se habló de integración, cómo integrarlos al ambiente universitario, y ahora, después de hace algunos años, se habla de inclusión. Inclusión tiene que ver no solamente con estas discapacidades, sino inclusión tiene que ver ahora con las cuestiones de género, pero también con la clase social, tiene que ver con las comunidades indígenas, muchos grupos vulnerables que vienen a la universidad, pero no sabemos cómo incorporarlos.
y entonces tienen un aprovechamiento escolar, son objeto de burlas, de compañeros, a veces de profesores, que entre chiste y chiste los humillan. Y entonces, ¿cómo lograr una comunidad que queremos para la sociedad? Tenemos que empezar por casa. ¿Cómo queremos una comunidad que aprenda a convivir con el respeto y donde todo el mundo se sienta digno de presentarse públicamente, ¿no? Y todo el mundo sea bien tratado? Las mujeres, insisto, los indígenas, etc. El sistema como que nacional de educación superior como que se fracturó para atender esos grupos vulnerables, como las universidades para indígenas, ¿no? Las universidades, ¿cómo les llaman? Las multiculturales. Las multiculturales. Me parece que está bien, pero me parece que no está del todo bien. ¿Por qué mandar a los indígenas a las escuelas indígenas? ¿Por qué se crea un sistema muy pobre de universidades Benito Juárez para los pobres? Yo creo que no debemos dividir, seguir conservando esa división social, y debemos aprender a convivir en las organizaciones como la universidad de esa manera tan diversa. Creo que hacen un buen papel y está bien, pero creo que a la larga nos van a causar problemas, porque los individuos no se van a integrar a la sociedad, se van a interesar a sus grupos de vulnerabilidad. Y creo que esos grupos vulnerables, a partir de ahora unos 10 años, se han empezado a integrar más a las universidades, porque nuestra matrícula pasa más o menos del 30% al 40-42% que tenemos ahora de jóvenes que podrían estar estudiando y que estudian, y que es bajo, es uno de los más bajos de América Latina. Pero ¿quiénes se están incorporando? Están incorporando pues aquellos grupos muy vulnerables, indígenas, mujeres, clase social baja, y cuando se juntan todas las condiciones, pues les da un grado de vulnerabilidad más grande. Y nuestras universidades se modernizaron, hubo programas para que los profesores hicieran posgrados en México, en el extranjero, se habilitaran como investigadores en CONACYT, y entonces los investigadores, profesores se fueron hacia arriba, mientras que nuestros alumnos vienen cada vez de clases menos favorecidas y no sabemos cómo tratarlos. No solo es la brecha generacional de las expresiones, si vienen de tribus urbanas o no. No es solo un problema generacional, es un problema, digamos, de distancia enorme. Y entonces creo que los profesores necesitamos comprender mejor quiénes son ahora nuestros alumnos, porque si no, no vamos a saberlos tratar y vamos a reproducir pues un trato muy diferenciado y muy desigual en una universidad donde deberían todos tener el mismo trato, independientemente de su clase social, si son indígenas o no, qué idioma hablan, independientemente de cualquier razón, digamos que deben ser tratados exactamente igual en el ámbito universitario, porque eso también provoca pues un aprovechamiento escolar menor para ellos. Y entonces eso implica un gran reto. O sea, yo creo que las sociedades deben avanzar, no tanto a veces por la igualdad, porque nunca vamos a llegar a ser totalmente iguales, pero sí, digamos, a respetarnos en la diversidad. Es decir, en estas teorías de la inclusión, que siendo distintos podemos tratarnos como iguales en ciertas cosas. Y creo que esa cuestión de la inclusión debemos enseñarla, y debemos enseñarla con el ejemplo en la universidad. Creo que para mí es lo fundamental. Cuando me dicen, no, es que tenemos que avanzar en la tecnología, y yo digo, no, espérenme. El problema fundamental de la educación nunca hasta el día de hoy ha sido un problema tecnológico. La tecnología ayuda mucho cuando tenemos un buen proyecto, cuando tenemos claridad de qué queremos hacer. La tecnología, bienvenida. Pero la tecnología que venga a sustituir lo esencial de una universidad, yo siempre he estado en contra. Y ahorita es muy polémico, porque hay gente que defiende mucho la tecnología, porque la tecnología nos sacó del bache. Pero no podemos utilizar un recurso que nos sirvió para enfrentar una situación particular, no la podemos generalizar para, digamos, planear el desarrollo de la universidad a largo plazo. La tecnología nos sirvió mucho y bienvenida, pero creo que ahora la debemos volver a poner en su lugar, ¿sí? Como un apoyo y no como el lugar central que ocupó. Claro. Y en esta parte que es construir unos diálogos en la educación que se pretenden ser críticos o que se inspiran también desde los estudios críticos, ¿cuál
piensa usted que debe ser la característica de esa crítica? Porque hace rato, pues bien me comentaba diferentes referentes como puede ser la Escuela de Frankfurt, ¿no? Yo estoy pensando ahorita en específico en Walter Benjamin, ¿no? Que él sugiere el arte, ¿no? Precisamente como un afluente de crítica, ¿no? En este sentido, ¿cuál debería ser esta caracterización o característica de la crítica en unos diálogos en educación? Creo que la educación integral es un ideal que nunca se ha alcanzado y que creo que no se va a alcanzar. Pero ahora que habla de Walter Benjamin y del arte como forma también de la crítica, ya hay que pensar en otros autores críticos desde otras perspectivas, creo que la educación integral sería fundamental. Pregunta, en una ocasión me acuerdo que el director de una gran empresa, no me acuerdo si era la Renault en Francia, le pidió a sus directivos que durante 3 o 4 meses no leyeran libros de liderazgo y de cómo cambiar y la eficiencia, sino les dijo, lean solo literatura, ¿sí? Y eso pues llamó mucho la atención, ¿no? Es decir, podemos encontrar en otros ámbitos que aparentemente están alejados de lo profesionalmente que hacemos, están alejados, pero en realidad nos ayudan mucho, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a mis alumnos les doy a leer muchos libros de literatura, me gusta mucho Pantaleón y las visitadoras porque habla de administración y etcétera. Entonces ellos logran comprender desde otro ángulo y sensibilizarse a una realidad que es muy, muy compleja. Creo que hacer deporte, creo que practicar un poco la música, creo que sí hay que hacer un poco de fútbol sin llegar a ser futbolista, pero también hay que aprender un poquito a tocar la guitarra, aunque nos salga mal, pero creo que eso nos aviva la sensibilidad. Creo que la literatura, creo que los viajes, creo que hay tantas cosas que se podrían agregar. Yo creo que la crítica puede venir de muchos lugares y debe ser bienvenida. Y la crítica tiene que ver también con esta posibilidad de acercar más el mundo real a ese nivel utópico que es la institución. ¿Para qué nos sirven las utopías si sabemos que es un lugar por definición que no existe? Y sin embargo nos aferramos a ella. Por 2 cosas, yo creo que porque nos ayuda a caminar, es como un par de muletas, nos ayuda a entender hacia qué dirección debemos ir, hacia esa y no hacia la otra. Y segundo, porque sí nos acercamos un poco sabiendo que nunca vamos a llegar. Y eso pues es parte de la condición humana. Nunca vamos a llegar a la perfección, eso es imposible. Entonces tenemos que aprender a vivir bajo otras circunstancias. Creo que la crítica y sobre todo algo que a veces se nos olvida, la autocrítica son esenciales. En un mundo donde los egos, la arrogancia, el poder, etcétera, son cada vez más visibles, creo que la humildad, el reconocimiento de los límites de uno, la necesidad de colaborar con los demás, creo que deberíamos también revalorizar qué otros valores necesitamos, por qué la humildad es necesaria en una universidad y en una sociedad tan diversa, por qué el respeto es importante, el reconocimiento, más allá de decir ustedes existen, no se metan conmigo, yo no me meto con ustedes, no, esta necesidad de cómo aprender unos de otros, esta idea, todo aquel que pasa por la universidad va a integrar en su ADN, yo creo, esta idea de que hay que aprender. La vida es un aprendizaje constante. Y le preguntaba en una ocasión a unos médicos, haciendo una investigación en un hospital, ¿por qué médicos tan buenos trabajan en hospitales públicos? Y decían, uno, por la función social, ¿sí? Pero segundo, porque aprendemos. Se aprende mucho más en un hospital público que en la práctica privada, que me llegan 2 o 3 casitos. Acá me llega la diversidad. Dice, aquí aprendo mucho. A un profesor cuando le decimos, ¿y por qué te quedaste en la universidad? Porque sigo aprendiendo. A cualquier persona que haya pasado por la universidad ya interiorizó la necesidad de aprender. Es un constante aprender. Y creo que no podemos aprender si no somos críticos. Si alguien dice, es que yo ya sé mucho, pues ¿qué va a aprender? Necesitamos la crítica, aceptar la crítica del otro, la constructiva, la útil. Es muy padre cuando
cuando mandamos a dictaminar un artículo y nos lo regresan y nos dicen, es que aquí está mal, aquí está fallo, aquí yo pienso que debería de consolidar sustentar mejor esto, y decimos, qué padre, porque me está ayudando, no está en contra mía. La crítica nos sirve para mejorar, y también tenemos que desarrollar la autocrítica y decir, pero no se dio cuenta de que aquí tengo un error que yo sí me doy cuenta. Entonces son complementarias, crítica y autocrítica, y creo que no hay educación, no hay formación, no hay desarrollo si no tenemos la crítica. La crítica es la que nos permite reconocer las desigualdades, un mundo cada vez más desigual, y nos permite tratar de hacer algo. Si no tuviéramos la crítica, no tendríamos, yo diría, no tendría sentido la universidad, ¿no? Y la educación. Digamos que visibilizar, ¿no?, las situaciones que normalmente pues nuestra propia ignorancia o nuestra propia convicción pues llegan a ocultar o omitir, ¿no?, en ciertas situaciones. La siguiente pregunta es una pregunta, digamos, que siempre trae ahí una jiribilla especial, pero es si la crítica, si al establecer una crítica existen trasfondos teóricos que lo pueden privilegiar, y sobre todo retomándolo, ¿no?, esta parte de su experiencia, ¿no?, académica, y sobre todo en París 9, ¿no?, es decir, unos diálogos de educación que aspiran a construir una crítica pueden optar por ciertos trasfondos teóricos que lo apoyen, que lo privilegien, que lo promuevan, y digamos a cierto punto que le den un perfil hacia lo que está buscando. Sí, creo que hay marcos teóricos que son muy críticos por esencia. Si pensamos en el marxismo, la derivación en la escuela crítica, si pensamos en ciertas formas en economía del keynesianismo, la CEPAL, que tiene una visión más latinoamericana de la desigualdad y los problemas de desarrollo económico de los países de la región, digamos que hay corrientes que son críticas. La sociología, Bourdieu decía que la sociología es por esencia crítica, porque su esencia radica en develar las estructuras ocultas del poder, y que eso es muy incómodo, y por eso los sociólogos, la gente le rehuye, los políticos, los economistas, porque es en esencia crítica. Creo que sí hay ciertos corrientes que son críticas por esencia, y qué bueno, y de las cuales en parte se alimentan otras corrientes, como los estudios organizacionales, como ciertas corrientes educativas, que sin ser marxistas, sin ser, digamos, de una orientación abiertamente crítica, hacen una crítica, ¿no? Y entonces pienso, no sé, en autores como un filósofo francés que se llama Gusdorf, que habla sobre la educación y hace una crítica a todos estos sistemas muy formales de educación, de horarios, de programas, etcétera, que a veces ayudan, pero también pueden limitar mucho el desarrollo educativo de los alumnos. Es decir, no se requiere, yo creo, partir de un marco teórico abiertamente crítico para ser crítico. Creo que la crítica también nos la da la capacidad que tenemos de ver la realidad y la experiencia, y de decir, no, yo creo que estas formas de educar no son correctas, estas formas de revisar un plan de estudios no es correcto. Creo que la crítica también tiene mucho que ver con nuestro contacto con la realidad, y el contacto con la realidad significa pues hacer de una universidad más cercana a las preocupaciones de la sociedad, porque si no la Torre de Marfil puede construirse una autocrítica, digamos, bastante funcional, ¿no? A modo, ¿no? Y creo que no, que la crítica debe ser un ingrediente para cambiar, ¿no? La vida no puede ser estabilidad total, necesitamos cierta estabilidad, ciertas rutinas, pero junto a eso necesitamos los cambios. Y creo que este momento es un momento que si lo aprovechamos puede cambiar. La pandemia nos puso a pensar qué es la educación. ¿Somos buenos profesores o no? ¿Estamos utilizando bien la didáctica? ¿No estamos enseñando los temas correctos? Etcétera. Conocemos a los alumnos. Nos distanció físicamente, pero nos acercó porque los alumnos tuvieron la confianza de decir, es que mi mamá se murió,
es que mi papá perdió el trabajo, es que yo tengo COVID, es que perdí a mi hermana y a mi hermano. Y entonces, ¿qué hago, profesor? Entonces tuvimos, digamos, una mayor cercanía con los alumnos, que antes los vemos y sí, lo platicamos con ellos, pero no había, digamos, este nivel de confianza, de que son problemas que tienen que ver con la educación, pero que nosotros desconocíamos. No pensamos que tenemos a un ser humano frente, pensamos que tenemos un alumno. Y eso también esa sí puede ser una crítica al ámbito institucional. La institución convierte, como decía Bourdieu, a los profesores, médicos, alumnos, nos convierte en representantes ambulantes de la institución, nos convierte en profesores con una función, pero nos deshumaniza, digamos, en ese sentido de no utilizar nuestra vida anímica, emocional, digamos, para los fines mismos de la institución. Claro, digamos que llega hasta cierto punto un tema ahí de agencia, ¿no? Sí, exactamente. Nos convertimos en actores. Sí. Esta otra pregunta, normalmente nosotros los académicos tenemos cierta fijación, yo creo más por los sistemas de evaluación, ¿no?, que a los que nos sometemos, ¿no? Pero es el tema de la metodología. Es decir, cuando se entablan unos diálogos en educación con esta perspectiva crítica, ¿cuál será el papel de la metodología y cómo se relaciona con precisamente una línea de investigación de tono crítico? Sí, también yo creo que la metodología tiene sus vaivenes. A veces la sobredimensionamos y pensamos que nos van a resolver los problemas de acercamiento a la realidad siguiendo un método, un procedimiento, y no. Yo creo que la metodología es como un mapa muy general que nos dice, miren, hay estos caminos, estas alternativas, y tú vas eligiendo, y la metodología no nos dice la totalidad. La metodología es más bien un procedimiento que nos acompaña más largo tiempo. Normalmente en una tesis decimos, el alumno tiene que hacer su marco teórico, tiene que hacer el estado del arte, de la teoría, sobre las decisiones, sobre cualquier tema, luego tiene que establecer una metodología, cómo le va a hacer para ir a la realidad y encontrar esa información y poderle dar cierta coherencia, y luego se va a la investigación de campo. Entonces como que son tres procesos diferenciados donde uno termina secuenciales y ya se olvida de ello. Y yo creo que no, yo creo que son caminos que pueden iniciar de manera diferente. Es más, en ocasiones puede empezar primero la metodología y en ocasiones puede empezar primero la teoría. Yo creo que la metodología, hablando de ella, es un procedimiento que nos debe acompañar más allá de un primer momento. La metodología es una interrogante que nos hace pensar, nos permite pensar sobre cómo tratar de hacer algo, sobre el cómo. Y entonces, bueno, pues nunca tenemos una metodología porque la realidad es cambiante o porque vamos encontrando, nos va sorprendiendo la realidad con cosas nuevas. Entonces la metodología tenemos que irla adaptando, tenemos que irla llevando. La metodología, decía alguien, un sociólogo argentino, no me acuerdo su nombre, lo decía un poco en términos irónicos, es un mecanismo de defensa para bajar el nivel de ansiedad de los investigadores. ¿Sí? O sea, para eso principalmente nos sirve, para darnos la impresión de que tenemos control sobre la realidad, pero no la tenemos. Entonces la metodología como que habrá que tomar esa parte que sí tiene, pero también agregarle otros aspectos que nos puede ser más útil, hacerla más flexible, hacerla más que nos acompañe más tiempo, que nos permita resolver temas. ¿Qué pasa si nos sorprende con una parte que no nos habíamos imaginado como pregunta de investigación o de trabajo? Pues ¿cómo la hacemos? La metodología tiene que estar ahí para ayudarnos en esas sorpresas que nos va dando la realidad. Decía un profesor amigo mío, una investigación que no te sorprende no es buena investigación. Donde tú tienes todo previsto, la teoría, la metodología, el trabajo de campo, si vas a utilizar qué herramientas estadísticas, todo, y todo te sale a la perfección, significa que estás fallando en algo. ¿Sí? La realidad nos debe sorprender, nos debe decir, oigan, ustedes no están considerando esto. La realidad no es algo que podamos percibir casi completamente a priori. Para conocer la realidad tenemos que irnos sumergiendo,
¿Cómo entender el tema de la violencia, por ejemplo, ahorita, ¿no? O el problema del rezago educativo que vamos a tener. Las universidades estamos ya empezando a preocuparnos porque los alumnos de educación media superior van a llegar con ciertos problemas propios que se provocaron en la pandemia, ¿no? Y que yo creo que el confinamiento afectó más a los estudiantes más jóvenes que a los más viejos. Un estudiante de doctorado en su último año ya estaba muy formado, ¿no? Como para decir, el confinamiento le causó un gran daño. Hasta le ayudó. Hasta le ayudó, ¿no? Pero nuestros niños pues van a llegar con otros problemas, ¿no? Y lo sufrieron de manera mucho más intensa y va a repercutir en su desarrollo académico. Y social, ¿no? Y lo social es parte de las herramientas que tenemos para aprender. La misma actitud anímica nos dice hasta dónde puede llegar un joven en su aprendizaje. Entonces, sí, yo creo que la cuestión de la metodología es algo que tendríamos que pensar, no como un procedimiento duro y de una vez por todas, sino como un instrumento flexible que nos debe acompañar más y que tampoco nos asegura el éxito. Creo que, por ejemplo, decir como metodología para acercarnos a una aproximación teórica, estos diálogos, me parece que metodológicamente eso es muy, muy bueno. A mí me entusiasma el proyecto, quisiera saber qué dicen mis compañeros u otros colegas para retroalimentarme, ¿no? Saber cómo ejerzo la autocrítica también yo en lo que dije y que no alcancé a percibir porque otros lo percibieron. Creo que la crítica también tiene que ver y la metodología tiene que ver que es una construcción colectiva, ¿no? Claro. Y me pregunto qué sigue después de esto también, bueno, pero metodológicamente ustedes tendrán algunas ideas que seguramente tendrán que ir ajustando, ¿no? Sí, porque de entrada entendemos que la crítica, y lo hemos visto en el seminario que usted y el doctor David Arellano coordinan, pues sobre todo es situada, contextualizada, tomando en cuenta pues a las personas que están, y eso implica que no hay una forma general, bueno, tengo esa sospecha, ¿no?, de cómo hacer la crítica, ¿no? La última pregunta de esta fase, doctor, es ¿por qué hay que hacer unos diálogos en educación y que deben ser críticos? Yo aquí quiero comentar, ¿no?, que en esta parte de los que estamos inmersos un poco en los estudios postcoloniales, desde la decolonialidad, ¿no?, usted ha aportado desde su ámbito, desde esta trinchera de estudio, precisamente para estudiar organizaciones, instituciones mexicanas, latinoamericanas, en específico de esta realidad que vivimos nosotros, los mexicanos, y que ha pues sí desarrollado teoría, aportaciones, y que creo que usted en ese sentido tiene pues una autoridad para intentar dar pues una postura de por qué hacerlos. Yo creo que el diálogo es uno de los instrumentos más poderosos que tiene el ser humano para construir lo que quiere. Nadie puede tener la cabeza tan bien construida internamente como para hacer todos los cambios que nuestra sociedad requiere, todas las aspiraciones que tenemos como seres humanos. Creo que una cabeza es imposible. Creo que siempre necesitamos el diálogo. De hecho, la lectura, que en Ciencias Sociales y Humanidades es tan fundamental, es un diálogo. Nos permite dialogar con Durkheim, nos permite dialogar con Parsons, nos permite dialogar con Marx. Eso es una bondad que tenemos del sistema que tenemos de escritura, que podemos seguir dialogando, ¿no? Y dialogando con autores y de épocas y de lugares tan distintos, y que podemos seguir aprendiendo. Es decir, el aprendizaje siempre requiere del otro, requiere de un profesor. Hay una parte de un libro de Sartre, en La náusea, que es su primer novela, que no se la quería publicar, hay que decir que también sufren los grandes escritores, y bueno, la publica. Es una novela existencial, de ahí parte del existencialismo de Sartre, y donde hay una persona que quiere aprender mucho,
pero no tiene un maestro, y entonces se va a una biblioteca, y en la biblioteca se encuentra pues los libros y dice, ya la hice, ¿no? Y entonces el bibliotecario, que es el personaje principal de la novela, pues está viendo qué va a hacer el personaje, cómo le va a entrar a leer todos los libros que él quería, que no iba a leer todos, pero era su pretensión. Y resulta que el personaje dice, los voy a leer, ¿cómo los leo? Y dice, ya sé, los voy a leer por orden alfabético de autor. Todos los autores que empiezan con A son los primeros que voy a leer. Y entonces es una crítica, es decir, no podemos aprender de manera totalmente autónoma. El autoaprendizaje llega posteriormente y nunca es total. Siempre necesitamos dialogar con alguien que nos oriente, alguien que sea una referencia, alguien que nos diga, es mala idea empezar por apellidos, es mejor que te vayas por temas, o que te interesa más la biología, te interesa más la zoología, pero necesitamos siempre una orientación. Nadie puede aventarse al precipicio del aprendizaje sin una orientación, ¿no? Y sin una otra edad, ¿no? Que es la base del existencialismo, ¿no? Sí, decía Santo Tomás, ¿y por qué Dios no nos habla claramente? ¿Por qué nos dice que es más fácil que pase el pobre, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que entre el rico en el reino de los cielos? ¿Por qué no lo dijo en otras palabras? ¿Por qué tenemos que meditar? ¿Por qué tenemos que aprender? Y por eso se creó la Universidad de París, la Sorbona, porque había un grupo de gente, de jóvenes que querían estudiar las escrituras sagradas, pero no las entendían, porque Dios no habla claramente. Entonces tenían que tener a alguien, y fueron con este señor noble que era Robert de Sorbonne, y él dijo, yo les ayudo, vengan a mi casa, voy a traer a gente de la iglesia para que les enseñe a interpretar. Y ese es el origen de la Universidad de París, increíble, es la Sorbona, ¿no? Entonces significa que hay que dialogar, necesitamos un maestro, pero también necesitamos un compañero, ¿sí? Necesitamos a alguien que nos critique, necesitamos a alguien a quien criticar, necesitamos aprender a dialogar con nosotros mismos. Yo creo que sin diálogo no tenemos nada, no tenemos capacidad de entender al otro, de aceptar su diversidad, de respetarlo. El otro puede tener ideas muy contrarias, pero como decía Voltaire, defendería hasta la muerte el derecho que tienes de hablar, aunque no opine igual que tú, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el diálogo es lo fundamental en una época donde estamos viendo que la violencia y la guerra se están levantando otra vez en contra de todo lo que se había avanzado como civilización. Yo creo que el diálogo es la única salida que tenemos en educación, en política, en todo, ¿no? En el reconocimiento del otro. Y en educación fundamental, ¿no? Es fundamental el diálogo. Yo creo que hay un trabajo individual que se hace, pero que es totalmente insuficiente si no lo ponemos, digamos, si no lo sujetamos a la crítica del otro. ¿Y tú qué opinas de lo que yo opino, de lo que yo he avanzado, de lo que yo he hecho? Creo que es la única manera de avanzar. Creo que estos son constructos sociales, no son individuales. Hay individualidades que aportan, pero creo que son construcciones sociales, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Lo que alguien dijo en Irlanda hace 3 días, pues le puede servir al peruano que está trabajando acá. Es impresionante, ¿no? El grado de transmisión ahora de cómo corren las ideas, ¿no? Y creo que habría que aprovecharlo. No creo que haya futuro, de hecho, para la humanidad sin diálogo. Claro, hay autores que están hablando ahora de una racionalidad que denominan dialógica, ¿no? Sí, exactamente. Un poco en esta línea, ¿no? Bueno, doctor, vamos a pasar a la última etapa de esta entrevista que en lo personal he disfrutado mucho. Bueno, es un juego de palabras, ¿no? Voy a decir una palabra y usted, pues, lo primero, ¿no? Con lo que lo pueda relacionar, ¿no? A ver si no me traiciona demasiado mi inconsciente, pero con mucho gusto. Muy bien, educación. Educación, yo diría ser humano. El ser humano llega a ser lo que es porque se educa y se educa con otros. Si no fuera su relación con otros y la educación que tenemos desde el principio, desde el primer día que nacemos, que nos empiezan a educar, no seríamos seres humanos. Sociedad. La sociedad creo que es la capacidad de poder cumplir anhelos individuales que no podemos resolver más que colectivamente.
queremos educación, queremos salud, queremos democracia, nadie puede. Como decía Adam Smith, ¿quién me pone la cerveza, el pan y el jamón todas las noches para mi cena? Pues eso es la sociedad, hay una distribución del trabajo social, que diría Durkheim, y bueno, pues la sociedad es la que nos permite eso. Ahora, la sociedad nos da, pero nos quita. Decía Freud, para poder convivir tenemos que sacrificar, él decía, trocitos de felicidad. Diálogo. Pues lo que decimos es la única manera que tiene la humanidad de salir de sus problemas y de poder avanzar. Si hay imposición, siempre va a haber resentimiento, siempre va a haber rencor, siempre va a haber oposición. Creo que el diálogo es lo mejor, aprender a construir a partir del diálogo y no de la imposición. Claro. Crítica. Crítica, otro valor fundamental en la sociedad actual, donde nos han enseñado cada vez a ser más arrogantes, a confiar más en nuestra racionalidad, en pensar que nos equivocamos poco. Creo que la crítica nos devuelve ese grado de humildad que es el que nos permite avanzar. Y el último, conocimiento. Híjoles, bueno, conocimiento yo obviamente pensaría en el conocimiento universitario, pero también creo que hay otro tipo de conocimiento que atribuimos a eso que llamamos sabiduría, ¿no? Que viene pegado y que a veces no ligamos tanto. Y yo creo que en las universidades mismas también hay sabiduría. Creo que yo he tenido profesores que han sido más sabios que conocedores incluso, y que han transmitido sin querer valores, ideas, sentidos que para mí han sido tan o a veces más útiles que el conocimiento que viene de qué es la sociedad y cómo funciona. Creo que la sabiduría como conocimiento, y que lo encontramos fuera, lo encontramos en las abuelitas, en los abuelitos, lo encontramos en nuestro hijo que a veces nos dice algo. La sabiduría, que es un conocimiento que está como desperdigado y que a veces no valoramos, ¿no? Y que creo que habría que darle un mayor nivel de reconocimiento. Claro, decía usted al principio que la universidad debería también medirse por las formas en que logramos que los estudiantes entiendan y se relacionen de mejor forma en la realidad social. Exactamente. Sí. Y no necesariamente son contenidos. No necesariamente son contenidos. Hay todo lo que se llama la currícula oculta, que es lo que enseñamos en términos negativos y positivos. Enseñamos racismo, enseñamos maltrato a la mujer, enseñamos sin quererlo cuando estamos hablando, poniendo nuestros ejemplos. Cuando le decimos a un alumno, a ver, joven, ¿usted qué opina? Y luego viene una estudiante y le dice, a ver, mija, ¿tú qué opinas? ¿No? O sea, esas diferencias de trato, ellos están aprendiendo que no los estamos tratando igual, y eso hay que adquirir mayor conciencia, ¿no? Y también les enseñamos mucho, les enseñamos que no hay que hacer trampas en la vida, que la honestidad, que la búsqueda de la verdad, que el compañerismo. Les enseñamos muchas cosas que a lo mejor hay que tener un poco más de conciencia en esta currícula oculta de qué enseñamos, ¿no? Claro. Doctor Luis Montaño, ha sido un honor, un gusto tenerlo aquí en Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación. Pues obviamente espero que no sea la última, es la primera, y que tengamos más discusiones. Le agradezco mucho. Yo les agradezco mucho porque el diálogo siempre también lo pone a uno a pensar. No es que uno tenga las respuestas ya hechas, uno tiene ideas, pero las preguntas nos obligan también a continuar la reflexión. Yo les agradezco, me gusta mucho el proyecto y ojalá que me permitan pues continuar un poco más para ver cómo avanza, ¿no? Claro que sí, le agradezco mucho. Al contrario, gracias. Bueno, esto ha sido el séptimo diálogo que hemos tenido en este proyecto de Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación, y pasaremos ya a nuestra última fase precisamente, donde discutiremos lo que será el proyecto de investigación. Saber para trascender.